Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de regreso de Álvaro López, que ha sido premio Gerardo Diego. Enhorabuena otra vez. Gracias. Bueno, para mí esta presentación sí que es algo especial porque no presento solo a un poeta, presento a un buen amigo. Y como algunos de esta sala, tuve la oportunidad de conocer Regreso cuando estaba en Barcelona y ese poemario aún se estaba gestando y Álvaro me enseñó Regreso. Entonces, yo que trabajo en el ámbito de la comparada, enseguida hice lo que hacemos todos, ¿no?, los filólogos, establecer conexiones con la tradición de la que vengo, que es la catalana. Álvaro me recuerda mucho a diferentes tradiciones de la poesía del 20. Para empezar, al possimbolismo, que lo hemos hablado algunas veces, por esa reflexión teórica, por esas enormes referencias que tiene en todos sus poemas y sobre todo por ese proceso de imagen que incluso a veces es metafísico. Yo quería empezar leyendo un poema del libro, no sé si lo tenéis aquí, es Reflejos, donde es la primera parte donde este poemario, que son 4 estadios de viaje, en un mundo donde la palabra y la emoción sostienen un arte propio, ¿no?, un equilibrio. Como dice Palabras de Viñoli, yo creo que Álvaro vive la poesía como un misterio casi religioso más que como un oficio. Entonces, voy a empezar leyendo Reflejos y seguimos. Y les doy paso a ellos, que tampoco me voy a entretener mucho porque ellos son los protagonistas. La mañana tan fría como el cristal, cuando cae la copa, la mancha del edificio no pudo hoy ser bailarina. El vestido brillante, rígido, solo rozado por los peces. Todas las teclas han quedado sumergidas y junto a ellas el barro de la ciudad que columpia sus pies en el agua alquímica, agua de azúcar, que los ojos beben buscando el olvido del mundo en un mundo azul, suave, movedizo, que sea de otro, color de vena de soldaditos muertos. El río se está triste, repartiendo sus luces. Desde la ventana todo parece de coco y piel forrada, con los tejados punzando la hora. En el cristal queda la curva de tu espalda inclinada, pintándote los labios, las paredes salmón sin sombras alargadas, los cajones abiertos y el vaho a ginebra. Tan solo un momento te perdí la vista. La gente paseaba en línea como pingüinos con guantes, me cogiste, me estampaste un beso. Lámina de seda y olla, de seta animal, pero yo cerraba los ojos. Maravilloso, ¿no? Bueno, yo me atrevería a decir que incluso en los poemas de Álvaro, incluso los márgenes tienen importancia, los espacios en blanco, algo que ya dijo Mallarmé en su momento cuando hablaba de la disposición del poema. Es un juego que yo creo que Álvaro no cuenta una historia, cuenta muchas historias. Creo que es la historia de su poesía en sí mismo. Y sobre todo articula una imagen que funciona como motor de esa poesía. Estamos en el dominio de la poesía visual, sin duda, aunque supongo que de una forma más sutil. Por eso Regreso, además, me recuerda mucho a lo que fueron las vanguardias en Cataluña. A autores como Papa Seit, que fueron los pioneros del caligrama, Enric Bou, Josep Maria Junoy, toda esa gente que representa la dualidad del hombre escritor. Pero Álvaro va más allá, ¿no? Son múltiples identidades. Que yo creo que eso refleja esa simultaneidad de tiempos que se ve en la vida misma de esos versos, ¿no? Hay otro poema que a mí me fascinó desde el principio, que era Muro de baño. No lo voy a leer todo porque es enorme, pero es un poema genial. Y yo creo que una vez más Álvaro demuestra que en ese poema su literatura es la búsqueda de un yo, es un instrumento que sirve para manifestar ese tiempo, la expresión de una vida que se fija en los versos. O sea que voy a leer Muro de baño, que es la página 59, por si la tenéis. Y ya os digo, fragmentos. Sobre todo me fascinó la primera vez por el Let It Bleed, ¿no?, que es una referencia a los Rolling Stones, entonces me pareció muy genial esa manera de empezar un poema. Escucha, muchacho, llevándose la boca al cigarrillo. Cuando sales del coño de alguien ya no puedes ser su amigo. El autobús es puntual, como mi regla. ¿Se la mido a mi novio? Pulgadas para llegar a la barra me levanta del asiento, con la suavidad de un gorro frigio, pulsa el botón, y no le digas la verdad a la boca, que ya llega a la estación, vaciada como el Cratacroa. Fue sueño ayer, poco antes no me acordaba y poco después había engordado. Terminemos rápido, como esos quinceañeros que nunca fuimos nosotros.
Chica triste, cuando hace frío, sale de tu garganta un gas azul. Rosa misionera, tu pene, mono, gratuitum de immunus, rosa hasta el tallo. Lector, te dejo aquí mi muerte, yo ya sigo. Bueno, yo ya voy a ir acabando, voy a acabar con un último poema que también me gustaría leer, sobre todo por lo que he dicho de las imágenes, del tema de la vanguardia en Cataluña, de lo que fue el caligrama y de esa superposición que al final, ya digo, no cuenta una historia, cuenta muchas y cuenta la historia de lo que es Álvaro. Voy a dar paso a Emilio. Solo quiero decir que para mí ha sido maravilloso presentar a este gran poeta y decir que es maravilloso también ver cómo la culminación de todo un trabajo de una persona que se eleva a la categoría de resolver cifras de conocimiento y de una fuerza que debe hacernos pensar que debemos apoyar a esa poesía emergente, a esa juventud. Y como voy a acabar diciendo unas palabras de Joan Fuster, cuando dijo que nuestra posteridad debería ser y será de papel. O sea, que acabo leyendo Free Willy, lo voy a comentar el poema y le doy paso a Emilio. De un diario sentimental. Al llegar, en la esquina de O'Connell, la dama celeste callaba el puñal. Trocitos húmedos de escaleras, de triángulos, de bicicletas arrugando el mito de la lluvia. Las llaves escurrían trémulas de las yemas antes de perpetrar los cerrojos, equivocar las de ixix de tu cuerpo, acrílico. Las venas de fósforo, hacia la tarde una cercanía arrastra los círculos aún tatareantes en las mesas, plancha la pampa dublinesa en la pupila de la gaviota, al tiempo que, las cazadoras balando, entramos al college. Y a cada sílaba aspirada al exterior se consume. Por la silueta de lo escrito trasiega la hoja del viento horizontal que anoche quería rompernos las onomatopeyas. Enfriar las sombras sobre tus ángulos, sobre las azoteas, nos vivíamos noctámbulos. La cerveza se derramaba como lágrimas de Van der Weyden. Nos vivíamos azules, las guitarras hacían la ronda y empañaban las bocas en platea. Baila conmigo, con las uñas, con los huesos, con el estómago. Huyamos de mañana y sus repeticiones, pues junto a un olmo de plomo esperan ruedas de pólvora. ¿Dónde quedas, Jen Kelly? El autobús verde urde el regreso. Siempre fuimos cómplices de paso. Arsénico para las heridas de los ciervos. Arranca, por la luz resbala un taco de brillar y yo, sencillamente me alejo. Al llegar, aquello ya no era Ítaca. Gracias. A Emilio, que también creo que muchos conocéis, que es profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido a Blanquerna también. Bien hallado. Cuando quieras. Bien, pues para mí es un auténtico placer estar aquí presentando Regreso de Álvaro y con Kika, a quien no conocía, pero a quien ya conocía de segundas, porque me habían hablado mucho y bien de ella. Nunca, en la universidad ya sabes que se habla siempre mucho, pero siempre mal. O sea que cuando te hablan bien de una persona te da muchas ganas de conocer. Bien, yo voy a empezar hablando mal, obviamente, de Álvaro, porque luego vendrán los elogios. Yo siempre desconfío de las veleidades poéticas de mis alumnos, siempre. Pero como temo, las veleidades poéticas las temo más que un nublado en primavera, porque son esas situaciones de las que nunca puedes escapar, de alumnos normalmente de cuarto que se acercan y dicen que escriben y que un último día de clase o un penúltimo día de clase te sueltan sobre la mesa un poemario del que están muy orgullosos y que dicen que por favor leas. Eso suele ocurrir en los días de corrección de exámenes, de entrega de algún original de algo, y a ti te ponen en un aprieto porque primero no sabes si vas a estar a la altura como lector, porque en la universidad sueles estar bastante desconectado de la literatura última. Esto es así, la especialización masacra y uno acaba dedicándose a lo que se dedica, uno no puede saber de todo. Y quien diga que sabe de todo miente, y además te ponen en un compromiso porque si el poemario no es bueno, ¿qué dices? Además, en el caso de Álvaro resultaba un reto porque Álvaro es el tipo más inteligente que yo me he encontrado en una clase, y esto nunca lo he dicho, pero lo tengo que decir.
es así de cierto. Yo me he derretido ahora mismo. Yo nunca he leído un examen más brillante que el de Álvaro. Llevo 14 años dando clase en la universidad y nunca he leído un examen más brillante de ningún alumno. Y eso a pesar de que hay alumnos que competían públicamente con Álvaro en esa promoción y que se consideraban poco menos que la reencarnación de Dámaso Alonso en la Tierra. A pesar de esas cuestiones, yo siempre confié en la inteligencia, yo siempre confío en la inteligencia de mis alumnos de manera priorística y me sorprendió realmente encontrarme con ese examen, con lo que el reto era todavía mayor. Álvaro coloca sobre la mesa un tiempo después, no el día del examen, pero coloca sobre la mesa cuando ya habíamos decidido, creo que íbamos a hacer la tesis juntos, yo dirijo la tesis doctoral de Álvaro, coloca sobre la mesa un poemario que se llama Regreso. Y para mí es una situación incómoda, tampoco lo hemos hablado nunca, comemos bastante a menudo y tampoco lo hemos hablado nunca, pero estas cosas se cuentan en público, no se cuentan en privado. Era una situación bastante incómoda porque posiblemente yo iba a empañar esa imagen que tenía de Álvaro, de muchacho inteligente y que trabaja bien, después de la lectura de ese poemario. Y además el poemario se llamaba Regreso. Un pipiolo pues ahora no sé, tienes 25, ¿no? 26, bueno, por Dios. Pues un pipiolo como lo fuimos todos, un pipiolo de entonces 24 años quizás, colocaba sobre la mesa, insisto, un poemario que se llamaba Regreso. ¿Regreso de dónde? Pero si todavía no has ido. ¿Cómo puedes pretender regresar si casi yo considero que estoy en el camino de ida y casi doblo su edad? ¿Cómo puede pretender que regresa? ¿Regresar de dónde? Eso es... y bueno, pues realmente el reto era importante. Cuando yo empecé a leer ese poemario, y esto tampoco se lo he contado a él, normalmente yo dejo las cosas... esto ocurre siempre y nos ocurre mucho, dejo las cosas urgentes para lo inmediato y las cosas importantes, que son estas, las dejo para después. Esta es la vida universitaria y esto es así. Aunque dicen que no trabajamos, trabajamos muchísimo y la cosa se fue llenando de papeles encima. De papeles muy interesantes, estaba Mayorga, estaba Lorca, estaba Lorca y Álvaro se iba quedando más abajo. Y finalmente, en una tarde muy difícil de la facultad, empecé a leer Regreso. Esta es la intrahistoria de Regreso. Y yo no contesté nunca de manera extensa a la petición reincidente de Álvaro. Me ha dicho que lo diga y yo lo tengo que decir, que es Acuario. Me ha dicho, lo único que tienes que decir en esta presentación es cuál es mi horóscopo. Pues yo he estado pensando durante todo el camino dónde voy a introducir yo el horóscopo de Álvaro. Pues aquí venía. Yo me imaginaba a este Acuario tímido, lleno de dudas continuamente, que va pero muchas veces vuelve, que regresa continuamente antes de ir. Yo me lo imaginaba comiéndose las uñas e incluso los muñones diciendo ¿qué habrá pensado este hombre del poemario? Y me preguntaba de vez en cuando y yo le daba largas, pero no porque no me hubiera gustado el poemario, todo lo contrario, sino porque me parecía que era un suicidio. Y me voy a explicar. Cuando después, ahora me explico, cuando después me dijo que un suicidio no físico ni siquiera ontológico, sino un suicidio, ir por ese camino poético. Cuando después me dijo que se iba a presentar a un concurso, ya dije, bueno, esto ya es la perdición. ¿Por qué? Pues porque la poesía de Álvaro transita por caminos absolutamente distintos de lo que suele leerse, e insisto en que yo no leo mucha poesía actual, tengo una cierta repulsión, esto está mal que yo lo diga, sí, es cierto, no lo puedo negar,
soy sincero por naturaleza, a la poesía del 90 para acá, porque, pero no por repulsión al género, mis alumnos lo saben, sino por la insistencia en un determinado tipo de hacer poesía que no me interesa nada. Esa insistencia en un modo de hacer poesía, que es el modo de hacer poesía que se premia reincidentemente en los certámenes de poesía, estaba a años luz de lo que yo había leído. Entonces yo no sabía qué juicio ofrecerle, porque le iba a decir, sí, me interesa mucho este texto, pero no te va a servir para nada. Estás practicando algo que, bueno, pues que evidentemente camina por los márgenes, nunca mejor dicho, retomando lo que ha dicho Kika. Bien, nunca contesté de manera extensa y él me ha seguido preguntando durante mucho tiempo hasta que finalmente me comunicó que le habían dado el premio Gerardo Diego, ante lo que yo me alegré muchísimo y cuando ya me dijo que me tenía que presentar, digo, bueno, pues aquí ya me tengo que confesar, esto ya, este es el punto de culminación. Bueno, pues evidentemente tengo que dedicar unas palabras al poemario. Esto es la intrahistoria del poemario. Y la historia en sí misma del poemario, ¿qué veo yo en este poemario que me leí hace mucho tiempo y que me he vuelto a releer en estos días? Pues yo estoy un poco con Kika. Para mí, además, era algo que era un reto y era algo que me echaba para atrás porque tampoco creo en los poetas profesores. Y esto es algo que he explicado a veces en clase. No hay grandes poetas profesores. Esto es un tópico, el tópico del poeta profesor. ¿Profesor de qué? Pues podemos pensar en poetas profesores, pero no son estrictamente profesores de filología. No hay muchos filólogos que se hayan dedicado a la poesía y que hayan sido grandes poetas. En la mente de nosotros habrá posiblemente uno de principios de siglo, a quien ya he citado, que es un poeta de muy poquitas gotas, y seguramente tengamos en la mente otro mucho más reciente, ¿verdad?, que no me interesa y que no voy a nombrar porque se dedica a la corriente poética que no me interesa, ¿verdad?, y que obviamente no voy a citar. Pues exceptuando estos dos poetas, no encuentro muchos más filólogos que hayan sido grandes poetas de nuestra historia. La filología aparta de la práctica literaria. Y del disfrute literario. Cuanto más sabemos de literatura, perdona Álvaro, pero te estoy haciendo de spoiler casi, cuanto más sabemos de literatura, cuanto más analizamos la literatura, quizás más incapacitados estamos para disfrutar de ella en el sentido más puro y más contaminados estamos más impurezas tenemos para acercarnos al hecho creativo de una manera natural. Y esto todavía me echaba más para atrás. Entonces, pero este chico en el que yo confío, esta es la nueva generación filológica, a lo mejor esta universidad cerrada se abre para que Álvaro en el futuro sea, entre otros, algunos de ellos presentes aquí en la sala, sean profesores en la Universidad Complutense del mañana. ¿Cómo le puedo yo dar palabras de aliento después de haber escrito este poemario? Bien, pues el poemario tiene cosas muy interesantes. ¿A dónde regresa Álvaro? Porque él dice con un sustantivo así muy rotundo como Acuario que es, y muy intenso como Acuario que es. Yo creo en el horóscopo, como todos mis alumnos saben. Yo soy Leo, o sea que cuidadito conmigo. Nací el día que nació Napoleón Bonaparte, o sea que cuidado. Digo que como buen filólogo, el libro está traspasado de referencias literarias desde el principio a fin. Estoy con Kika. Pero yo creo que la idea básica de regreso es fundamentalmente, si me equivoco me lo dices, y nunca lo hemos hablado, es un concepto platónico que rebasa el poemario desde el principio a fin.
para Álvaro, intuyo, después de, insisto, 2 lecturas detenidas del poemario, no hay ninguna experiencia, por vulgar que sea, que se dé de una manera natural. Toda experiencia es estética. Toda. Desde la más vulgar hasta la más trascendente. Desde medir el pene del novio, como hemos leído, del novio de quien sea, no, obviamente, hasta oír el tañido de una campana de una catedral o contemplar una cúpula, por muy simbólica que sea esa cúpula. Cualquier experiencia estética es, o cualquier experiencia de conocimiento es recordar, es decir, es redeleitarse estéticamente, volviendo a traer lo que ya se supone que sabíamos y hacemos palabra y por tanto hacemos estética. Eso yo creo que es el regreso de todo el poema, de principio a fin. Y en ese sentido, creo que hay una especie de reelaboración estética, insisto, de todas las experiencias. Desde la más puramente estética, que es la literaria, hay una especie de recreación gozosa en la palabra, hay una especie de, insisto, de quererse medir en la palabra barroca, pero también hay un deleite estético en el orgasmo, que no es un hecho vulgar, sino que es un hecho recreado a partir de tradiciones revisitadas literariamente. Y entonces debe ser gozoso, porque el orgasmo poético de Álvaro tiene a Petrarca, tiene a Whitman y tiene a Lorca detrás. Y en ese sentido digo que creo que es el concepto que de alguna manera recorre todo el poemario. Por otra parte, además de ese regreso estético, estoy también con Kika en el hecho de que hay muchas tradiciones mezcladas. Yo he reconocido un poco las tradiciones catalanas, sobre todo las de las vanguardias y sobre todo a Papaseit, efectivamente. Había momentos que me recordaba a Papaseit por la disposición de los versos, pero yo no sé si Álvaro ha leído a Salvat Papaseit, entre otras cosas porque los programas de literatura, y estamos en Blanquerna y esto es desgraciado, lo hablábamos, han prescindido de la literatura catalana en Madrid, en Logroño y en Albacete. Antes en las facultades de filología, en filología hispánica, teníamos un año entero de literatura catalana en catalán y creo que es una tradición que en la filología hispánica se tiene que conocer para saber literatura española. En conjunto hay que conocer y mucho la literatura catalana. No, por eso digo que sí me ha recordado en esa disposición juguetona de los versos, pero yo veo más a poetas novísimos y fundamentalmente a Ullán, en la manera de disponer esos versos de una manera casi ininteligible para el lector, porque cuando ha leído Kika el poema que estábamos leyendo, yo hubiera optado por otra lectura. Tú has hecho una lectura lineal, pero yo hubiera optado por una lectura horizontal, y eso es típicamente ullanesco, es cómo leo el poema, cuál es la lectura que me ofrece, es más viable la lectura convencional de un poema de arriba abajo o efectivamente esta disposición de verso cortado me la está ofreciendo por algo y es mucho más interesante la que me está ofreciendo de esta palabra quebrada hacia el final del verso. Por otro lado, ya lo he dicho, hay una sintaxis barroca tremenda. Álvaro se gusta escribiendo y creo que esto es algo que a veces hay que depurarle, porque se gusta escribiendo siempre. Incluso cuando se trata de hacer una hoja parroquial, también se gusta escribiendo. Entonces, el tono siempre es muy elevado, pero en el poemario, que es el lugar donde se tiene que gustar escribiendo, efectivamente hay un gusto barroco muy característico. Por otro lado, me ha gustado mucho también la ironía con las formas tradicionales. En concreto hay un soneto con un imaginario del Far West por ahí metido,
que no voy a hacer de spoiler, les recomiendo que lean, pero es una visita muy curiosa a uno de los géneros mejor tratados en la literatura española, ¿verdad? El género del soneto. Y no me quiero dejar nada de lo que había apuntado. Para mí, el mejor poema del conjunto, y no me voy a extender mucho, se llama Fraternidad. Y es un poema en el que, de repente, fue el poema que más me gustó cuando lo leí en la primera vez, y cuando he releído el poema me ha parecido que es el poema que más me gustaba por segunda vez. Y lo que voy a decir creo que le halagará, pero es un poema en el que he visto imágenes ciudadanas de Poeta en Nueva York de Lorca de una manera clarísima. He visto un juego erótico sucio que me recordaba La albada de Gil de Viedma de una manera evidentísima. Yo no sé si es que yo expliqué Gil de Viedma y dejé algún pozo o no. Si fuera así, pues también pues eso, me sentiría bien. Pero todo eso metido en una oscuridad metafórica que me recuerda, y mucho, y estamos hablando de dos poetas que tienen mucho que ver, aunque no lo parezca, Federico García Lorca y Gil de Viedma, digo que todo eso metido en una oscuridad metafórica que me remite a otro poeta que sí sé que le gusta y mucho, que es García Baina. Todo eso es García Lorca, Gil de Viedma, pero embutido en un García Baena que se convierte de repente en Álvaro López. Esto es maravilloso. Y de poso, imágenes de cine, que esta es otra de las cosas que no se nos han pasado, que no hemos comentado, pero el cine siempre presente, lo que me vuelve a llevar a Los novísimos, porque estamos ante un poeta muy, muy culto, de pocos lectores, y ahora entenderán por qué yo le dije, yo no expresé ni por email ni en directo ninguna opinión, porque es un poeta, insisto, de culto y que estará condenado, si sigue escribiendo así, a tener muy, muy pocos lectores y quizás muy pocos premios, pero bienvenidos los que sean, si son pocos y buenos, como los que han llegado. Creo que hay una, y ya acabo, que hay una evolución a lo largo del poema hacia el final que me preocupa. Me explico. Hacia el final se mantiene incólume esa idea de la mirada como hacedora de la experiencia. Pero hay un acercamiento a la experiencia. La poesía no es experiencia. Nos lo cuente quien nos lo cuente. La poesía es experiencia hecha palabra y es experiencia sublimada. Síguete sublimando y sigue haciendo palabra, pero no caigas en la experiencia, que la experiencia es común y vulgar para todos, pero solo tú tienes tu palabra. Pues no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa que está clara, que es que después de esto va a ser muy difícil no defraudaros, pero muchísimas gracias. O sea, muchísimas gracias, Kika. Y muchísimas gracias, Emilio, por todas las revelaciones de hoy. Voy a empezar por la idea del regreso, porque sí es así. O sea, regresar no es un concepto de volver hacia algún sitio, es más un concepto de volver a mirar. La mirada de quien regresa vuelve a ver las cosas otra vez, pero las ve desde un prisma diferente. Claro, si tú vuelves a ver las cosas desde un prisma diferente, las ves desde una posición elevada. O sea, has dicho tú, al final hay un cambio de tono hacia la experiencia. Bueno, sí, luego aquí hay intrahistorias, pero que luego explico. Pero también es una especie de elevación. O sea, por decirlo de alguna manera, cuando regresamos y volvemos a mirar las cosas, avanzamos desde una postura de rodillas,
siempre está Valle por aquí, hacia una postura media para mirar las cosas hasta por fin verlas desde el aire. Regreso tiene que acabar viendo las cosas desde el aire. Dicho esto, si se ven las cosas desde el aire, hay dos factores que creo que son importantes. Uno, que todo regreso es trágico. Es así, cuando tú vuelves a algún sitio, para empezar tú ya no eres el mismo. Y por otro lado, ese sitio ha cambiado. Me da igual que sea una experiencia estética o un lugar concreto en este caso. En cierto sentido, nunca vas a volver a casa. O sea, ya no se puede volver a esa experiencia, solo queda la estética. Pero, si solo queda la estética, también puedes jugar con eso. Entonces, puedes jugar tanto hablando de una idea de fraternidad y coger todas las referencias estéticas posibles, como hablando de muros de baño. Que realmente, si lo veis, o sea, por aquí, es que es un muro de baño. O sea, hay frases, de hecho, sacadas de muros de baño, como la mítica café y cigarro, muñeco de barro, que está en el baño de profesores del edificio D, de la facultad. Creo que no la han conseguido quitar nunca. Y ahí, todo regreso se mira a un espejo grotesco. O sea, el regreso no se puede tomar en serio. Y de hecho ese es el punto de inflexión donde lo que queda es la experiencia. Claro. Pero por decirlo de alguna manera, todo ha acabado en muro de baño. O sea, ya no se puede llegar más allá. Dicho esto, y ya que estamos en Blanquerna y que me ha presentado Kika, me ha hecho muchísima ilusión que me presentes. Porque Kika fue una de las primeras personas que de verdad vio Regreso, vio el esqueleto de Regreso en Barcelona. Y Regreso le debe mucho a Barcelona. Por ejemplo, antes Regreso no era Regreso. Tenía uno de los posibles nombres era Regreso, pero sobre todo se llamaba Cobre y Bronce, o algo por el estilo. O sea, yo sabía que había unos poemas de cobre, unos poemas de bronce, por las apariencias más o menos que tenían. Era como la mitad, y no sabía qué hacer con ellos. Entonces, claro, cuando pasa eso, pues tú te acuerdas de los discos de los 90 y de los 2000. Y bueno, de esto Emilio sabe un montón. Gracias. El orden de canciones de los discos está súper estudiado. O sea, no es casualidad que las canciones que más os gusten de los discos ocupen la posición 3 y la posición 4. O que la más pegadiza sea la primera, o que la más experimental sea la octava, normalmente. Octava o séptima, depende si tienen 10 o 11 canciones. Hay hasta manuales en inglés de cómo colocar las canciones de un disco. Un poco caros, te regalo uno. Pero, y claro, pues tú jugabas un poco con intentar ver la sensación que producía. O sea, intentar controlar la sensación del lector como si fuera un disco, era lo mismo. Pero en Barcelona sí que encontré un orden para Regreso. O sea, las 4 partes que ahora tiene, que por así decirlo un poco cutremente, sería una parte, un regreso hacia lo histórico, otro regreso hacia la ciudad, hacia algo más concreto, una tercera parte que es meta, es el viaje mismo, y una cuarta parte que son como presuntos rescoldos de verdad. O sea, cosas como que simulacros de que son ciertas, vamos a decirlo así. Y luego me explico con esto. Y ahí quedó Regreso. Entonces yo vivía, yo en Barcelona, hice el máster allí. Como bien sabe Kika, vivía en un piso en Sagrada Familia. De hecho, se escuchaban las campanas a todas horas de Sagrada Familia, tú te aprendías la melodía según las horas. Luego he llegado a tener un toque con esto, porque las he reproducido aquí, mentalmente en Madrid. Pero lo importante era la vista, porque yo abría la ventana, entonces tenía una vista, un fenómeno celeste en Barcelona que es maravilloso, que son los cielos rosas. Llega un momento, en marzo o en abril, en el que Barcelona se tiñe de cielos rosas. Los cielos de Madrid son maravillosos, es lo mejor de la Complutense, mirar el cielo al atardecer, lo demás no vale. Pero esos cielos, durante una fracción de segundo del edificio, hombre. Bueno. Durante una fracción de segundo podían hacerles competencia. Aquí hay al menos 2 personas con las que yo me acostumbro a tener una relación de pasarnos fotos de cielos.
O sea, muy recurrentemente, o que vayan a un sitio y les pido, por favor, fotos de cielos. Soy un buscador de cielos y me maravillan. Me encanta. Entonces, pero nunca, o sea, nunca he intentado muchas veces pintar un cielo en poesía, regresar a ese concepto de vista y nunca he podido. Es uno de mis mejores fracasos. Así que justo después de volver ya de Barcelona, regresar aquí, yo me acordé de los cielos rosas e hice un poema. El poema se llama L'Étang. Iba a dejarlo así, en L'Étang, así pedantemente, y no contar nada. Obviamente, ya que ambos han desgranado tanto de relaciones literarias, L'Étang es por El tiempo perdido, de Proust. Al final del poema, si lo habéis leído, entendéis el guiño de ese libro infumable. Porque también supone, como los cielos, como pintar los cielos, otro de mis mayores fracasos. Nunca he sido capaz de pasar de la quinta página. Digo la quinta página porque en la quinta página, después de 5 leídas, es donde aparece el primer punto. Y puedes parar. Entonces, L'Étang se construyó sobre esa vista de cielos rosas y sobre una vista de cielos grises. Fuimos a Cardiff a hacer una visita al diseñador de la portada, a quien se le agradezco públicamente aquí, porque regreso, la mitad es la portada. Y él, que es arquitecto, tiene un ojo privilegiado para los lugares, nos llevó... Está Antonio Plaza, es ese polo rosa. No mires para atrás, Antonio. Bien, él nos llevó a un lugar muy estratégico donde había un muelle, uno de estos típicos muelles ingleses. Pero la tarde estaba gris, de tal forma que el cielo era gris, el muelle era gris, nosotros estábamos por debajo del muelle con las vigas como color ceniza y la playa tenía un tono gris. Entonces, de forma fantasmagórica, esto una película japonesa de miedo lo hubiera petado, aparecieron 2 niñas como buscando piedras con vestidos grises. Sobre esas 2 cuestiones, pues empezamos esto, L'Étang. Página 69 para los que lo tienen. L'Étang. Si yo vine a buscar los cielos rosas, la flor exprimida tras los postes centinelas, la estampa vocativa cielo, un cielo no es un cielo, no es un cielo rosado, el puño calado, prendido entre los remos que lo flotan. Ahora que aguanto con los ojos extranjeros y pierdo por tus gestos de un color rosa alpino, las lanzaderas que rascan encima del invierno que apilan y despegan, veo el estrago, sus bóvedas de lodo, tu luz de fregadero, como si el alambique se hubiera invertido y su retícula de vino hasta el bote no hubiera lamido los peldaños. Son las 7 de la tarde, rumor de aves en nube, hay cena en casa. Mi hermana es más alta y va delante. Buscamos los fósiles como aquellos hombres piramidales recogen el arroz. Con los abrigos de ceniza y el monocromo imposible del gris marea sobre la superficie de huellas y piedras miles, pulidas como órganos. Serán de los golem, que cada noche salen del agua, sueltan las vigas e intentan recomponer la geometría cuchilladas de la puesta de sol bajo el muelle, pues se juega mejor con sombras, bajo los barrotes encaramados como cruces de una cama victoriana. Crujan los muelles de su mascarón. Victoria, para el que encuentre las formas del misterio, sumerjan los niños sus rosas, sus tesoros, no el misterio de las formas. Las tuyas sobre las mías en el centro del lago, entre la piel mojada de todas las magdalenas. Bueno, como veis, después de esto, ya sabéis a lo que Emilio se refería con una poesía difícil, es muy densa y efectivamente Regreso y Yo soy inconsciente es un reto, porque es un juego múltiple, ya lo he dicho, y porque es un fracaso también. Pero yo os animo, sois mis lectores. Así que, para daros más pistas, seguimos en la órbita del juego. Kika ha dicho, y es un apunte maravilloso porque no me lo ha dicho casi nadie, que es una poesía muy visual. O sea, visual en cuanto a la disposición de silencios.
en cuanto a la disposición de los versos. Esto tiene un nombre pedante que se llama logofagia, pero olvidemos eso. Pero es visual en todos los sentidos, es una poesía de la imagen. O sea, dejando de lado la cuestión de que toda poesía es ritmo, es canto. O sea, lo que a mí siempre me ha pirrado es jugar con las metáforas, proponer un viaje. Intentar pasar de un panel a otro como si fuera un catálogo de cine, un carrusel de cuadros. Pero, claro, eso está vacío si no hay cierta sensación que lo sustente. Entonces llegó un momento, sobre todo ya en la segunda y en la tercera parte, en las que se divide Regreso, en las que yo lo que quería era jugar más con las sensaciones y, de hecho, los poemas, no casualmente, empiezan a hacerse como más entendibles en la parte del viaje. Entonces hay una sensación muy cotidiana que siempre me ha encantado, que es la de tostar algo. Tostar es maravilloso, no por el hecho de quemar, que esto seguro que Emilio lo relacionaría con mi condición acuario, sino también por el hecho de que algo, o sea, no solamente se quema por dentro, sino que cambia de color por fuera, ennegrecer algo. Es impresionante hacer una tostada por la mañana. Esto me lo sabían muy bien, cuenta anécdota, los fundadores de Lucky Strike. O sea, llegó un momento en el que la compañía necesitaba un eslogan, hablo del 1917 más o menos, y no sabían qué eslogan poner. Lucky Strike. Es que básicamente en ese tiempo había como 6 compañías de tabaco haciendo el mismo producto. ¿Cómo te dices que el tuyo es mejor? Contrataron a una persona para que hiciera un eslogan, estaba muy perdido, y fue un día a las fábricas con su hijo pequeño. Él entró en las fábricas de Lucky Strike, se habían quemado hace mucho tiempo, el tabaco estaba como en una especie de almacenes de hierro, y el niño inocentemente dijo: ¡qué bien huele! Somos como cocineros de tabaco. Y le dijo el padre: ¿pero cómo que cocineros de tabaco, hijo? ¿Eso qué es? ¿Eso a dónde nos lleva? Vamos a poner Lucky Strike, cocineros de tabaco. Y habló con un colega, vaya, de la empresa y dijo: ¿a ti a qué te suena esto de cocineros de tabaco? Pues no lo sé, a hacerme una tostada. Lucky Strike es famoso porque tostaba más que las otras marcas, los cigarrillos. Y entonces el niño se levantó, dicen, claro, es tostado, es tostado. Desde 1917 hasta ahora, el lema de Lucky Strike era: es tostado. Esto se ve muy bien, aunque lo deforman completamente, porque lo cambian hacia los años 60, en el primer capítulo de Mad Men, la serie, que tiene un subtítulo llamado El humo ciega tus ojos, que siempre me ha parecido que valía perfectamente para este poema. Entonces, es tostado, el humo ciega tus ojos. No, la ciudad no se ha llenado de pelos erizados, no son espinas. Somos nosotros que acudimos a sus luces, a sus bailes como grasa, con las camisas de flores y las paredes saturadas del color de los hombres Marlboro. Son las antenas que atraviesan su humo. Como quien limpia los cristales que dan a un patio interior, otearemos las barras del tablero, cuidadosamente dispuesto para el signo, con su trazado circulando en las narices de pizarra de su dueño, recorrer sudorosos sus saltos, su sentido salvaje, recordar sus caballos en el embarcadero. Esa es la empresa mientras te acecho y suena Blue Moon y tu pupila se quema y el ascensor sube hasta el negro, como quien se quita el envoltorio en los espejos de su casa. Y ahora, para justificar un poco esa parte final, voy a hacer spoiler y voy a desvelar el último juego del título del libro. El último poema se llama Como el tiempo y la nada. Como el tiempo y la nada es un juego un poco friki. No me gustan los existencialistas franceses. Todo el mundo tiene sus manías. Hay un libro muy famoso de Heidegger, que no era existencialista, pero ahí puso la semilla, que se llama Ser y tiempo.
Y hay un libro muy famoso de Sartre, en el año 43 creo, que es El ser y la nada. Los dos obsesionados con la parte del ser. De hecho, Sartre dijo que era un regreso al ser. Pero nunca vieron lo grande, o sea, uno quitó el factor tiempo y el otro no vio el factor nada. Y son absolutamente geniales entre sí. Porque el tiempo y la nada son las únicas cosas que no pueden ser. En física el tiempo no es. El tiempo sucede o el tiempo pasa. Y la nada no es, eso es la historia interminable. Si la nada toma cuerpo, nuestra cabeza estalla porque no podemos concebirlo. La nada, por definición, es lo que no es. Entonces, como el tiempo y la nada, ahora lo descubriréis, cierra esa etapa de regreso y lo cierra de un modo muy dialógico, por lo que tengo que pedir que el poeta Cristian Pinet suba al escenario. Voy a robarte un poco de... Vale. Todos sitios. Sí, sí. Mejor de pie. No tienes micro, ¿crees que...? Bueno, Da igual. Ah, vale. ¿Sí? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Cuando quieras. como el tiempo y la nada, ocurres, se te ha otorgado un culto Empiezo a pensar que no solo soy yo, que te entiende irremediable, paulatina, como la sal con que la dama empolva al habitante de nuevas vigilias. Un culto de partida que quiere huir, tomar la parte y roe tu nombre ya fragmentado cuando el motor eriza las últimas fachadas. y ha amanecido. Y todo tirita, y tú tiritas, presumo, agazapada en las tripas de un saxo, aterido, Entre las mondas de una lucha que aún gravita entre peldaños. chorreando notas como aceite que lava la pira, que enciende las llagas, que renueva tu ofrenda de autómata. Aunque tú, obviamente, no tienes forma, en todo caso belleza levemente ajardinada, repleta de bocas y corredores donde es materia consabida, se practica el canibalismo. Juraría que me estás esperando y sin embargo es imposible. No eres, no puedes ser, o al menos quedas al margen de tanta iconoclastia o no paras de moverte, Hasta tomar la vertical, magnética en el cristal donde se rasca el humo azul. todo más claro. A esa hora en que tus plantas cuajan, tanto tiempo fuiste materia estrellada, Escarcha breve, porque tienes que venir del hielo para deshacerte en el sudor de tu danza y amalgarnos los huesos, cóncavos y acoplados, para contemplar tu éxtasis. vomitarán nieve las lechuzas. El gesto a medio abrir y de los goznes ningún grito. Quizás no es necesario decir nada, no te hace falta ser, aunque estoy seguro de que miras como miran las infieles los nudillos del eterno detective. Y llevas bolso y te llevas dentro unas botas, muñequitas rusas, la dentadura del último, Que te mordió, con restos aún del resto, del polvo y de la pólvora. que agitamos ¿Vamos todos? a tu espalda múltiple, entre las costillas nórdica, atada con delicadeza, quisiera yo pensar, a la cuerda con que un arlequín toca ahí delante, allí detrás, A tu plegaria, y el yunque sacude a la montaña y pasa la comba por sus cuencas. Y de todo me acuerdo, de ti, porque te has dejado anudada constantemente, a mis extremos, proyectándote en la sombra de aquel. de mi muro. Pero yo estoy fuera, fuera campo y tú más fuera, Nunca serás, como el instante, como el abismo, como en ellos en los que te has quedado. Y es posible qué ocurrencia. que aún persistas, recomponiendo nada, mi tiempo. Y voy silbando a lo lejos. Dice Pablo, ¿no? ¿Se me oye bien sin micro los del fondo me oís? Bueno, el otro día en la presentación dije cosas muy bonitas de Álvaro, entonces hoy no voy a decir nada.
monstruo. Y como diría Emilio, soy cáncer y voy a leer esta cosita y me voy rápidamente. Este es un poema que quiero leer porque surgió de un gusto compartido que tenemos con una expresión inglesa, que es an elephant in the room, cuando hay algo que es evidente y que nadie quiere hablar de ello. Y nos propusimos los dos hacer un poema a partir de esa expresión. Y es que el suyo es mucho mejor, entonces voy a leer esto. Al otro lado del charco, tu cuerpo se diferenciaba del mío por la escalera de incendios. Aquí estoy con la cabeza en la mano, te gustaba imaginarme, a tus dedos cosidos de una liga, tarareando muecas de lumbre, muñecos funámbulos, mientras el hombre, sin sonido, salía cada hora en punto de la alcantarilla. Recuerdo las calles incompletas, tus uñas verdes, salamandra en el balasto. Antes de que el tren reanudara la mecha y nos lo dijera, no, ya se han roto todas las vejigas, el parque ha embotellado su luz en los orígenes, y yo me unto con el amarillo de otra hoja, y tú, detenida en los mismos números. Me gustas tanto en las bibliotecas acristaladas, donde no se ven las máscaras, que se abren la boca como quien se quita un jersey y ríen. No, no subas todavía. Te rodearán si avanzas y sabrás, cuando toques los huesos del elefante, conocerás que eres el siguiente plato. Has visto demasiadas jinetes de 6 brazos, exprimiendo el corazón y sus cartas. Cristian dice eso para hacerme sentir bien, pero realmente yo he leído su poema y yo te agradezco que no lo hayas leído para no dejarme muy mal. De todas maneras hago publicidad porque él también saca libro ahora, Asilo, Sí. otro nombre contundente. Que pueden adquirir en ediciones paralelas. Y a mí siempre me hace mucha ilusión que Cristian suba aquí porque en Regreso no hubiera existido sin él. De hecho, Regreso empieza por... Todo es un juego y Regreso empieza por una especie de juego de escribir un soneto a 2 manos para una asignatura. Tenemos que recuperar algún día ese soneto. Sí. A mí todavía me suena a veces la cabeza. Sí, ¿verdad? Por las mañanas. No, la verdad es que Regreso no hubiera salido como tal, o sea, en esta edición, sin ninguna de las 3 personas que están en la primera fila. Sin Cristian, porque lo empecé a escribir por ello, sin Elena, que ha sido motor primero y último. Y una cosa que tampoco yo he dicho públicamente nunca y que poca gente sabe, el Regreso no existiría sin la también poeta Gemma Palacios. Así, porque fue ella quien más impulsó su publicación. Hasta el final, aunque luego no sería con el mismo sella. Bueno, pero en el Regreso ya estaba el fracaso. El fracaso es mío en todo caso. Pero bueno, para que no sea todo Regreso y que no nos quedemos aquí, hay vida después, yo he traído un poema muy reciente. De hecho, está en formato folio normal. Se llama Expiación. Y la génesis es graciosa. Porque mundo universitario, estábamos en una cena de congreso, un congreso gigantesco. Además, el congreso tenía era una mezcla, el salón donde nos pusieron, de puticlub y salón de bodas. O sea, porque estaba a las afueras de Salamanca, pero todo parecía muy fino. Bien, nos pusieron una mesa redonda, aquí llega lo de la boda, y éramos como 12 personas, más o menos, en la mesa. Entonces, decidimos hacer una especie de cadáver exquisito. Cada uno ponía un verso, y la verdad es que el resultado quedó muy bien. He estado buscándolo para leerlo, pero no lo tenía en el móvil, así que es una deuda pendiente que contraigo con vosotros. El caso es que yo, en esa cena, pasó algo que nunca sabes cómo reaccionar cuando te pasa, que es que pareces invisible para el camarero. Y trae a todos, menos a ti, sobre todo en estas cosas con tanto protocolo. Ya os digo que tenía un punto de boda. Así que yo levantaba el brazo
él me miraba y hacía así. Y bueno, pues paciencia, todo el mundo ya tenía su plato, yo dije, bueno, pues ahora me lo traerán, tardaron un poquito, no demasiado, pero entre medias pilló el cadáver exquisito. Así que mi verso fue los labios negros de quedarse sin comida. El que se quedó sin comida fui yo en ese momento, y quien tenía los labios negros era Marta Olivas, que está por ahí, que iba divina en ese momento y la tenía justo enfrente. Así que, sentimentalmente, aunque luego el poema veréis que se ha cambiado muchísimo el sentido, este poema siempre es para Marta Olivas. Expiación. Los labios negros de quedarse sin comida, la noche que se queda a derramarse como el betún sobre las llagas. Digo más, la noche, ayer noche, que regresa ronca de pianos a untarse con el velo al paladar, sácale punta, dale cera, apunta el blanco hasta los últimos bocados, boca negra. A medianoche descubre el ballenero las nieblas de tu infancia. Si fue ayer, desde el quicio un país horizonte regado de trozos de pizarra donde escribir la talla de tus dientes. ¿No recuerdas? Los cuerpos son como la brea al saltarse las tablas, oleaje, picos taponados. Un agujero sobre el agua queda el mensajito que planeaba un incendio entre sus trenzas. Arrúgalo, haz una bola, digo más, forma una piedra, pon la baba, pon la miga en el estómago, se purgan las amnesias. Arrodilla el cielo puro, boca nada boca, de los túneles que caminan por las piernas. Corre la ventana, la piedra revolverá los sutiles recortes del frutero. La leche en tripas, en meandros, por ese barro último, donde los inmaculados se muerden los pechos y se cuelgan a los ojos las balanzas, y se queda el culo frío de tanta espalda muerta, en grumo, en sal, en ala, que se sienta a servirte el desayuno. Eso a Marta. ¿Vamos? Vamos. Vale. Estamos en Blanquerna. Y esto merece ocasiones y anuncios especiales. Entonces, Kika, que no solo es amiga, no solo es brillante presentadora, no solo es brillante doctoranda, también es brillante traductora. Decidió hace poco, en una locura insensata, traducir estos poemas densos al catalán. Así que vamos a leer en otro diálogo el que es realmente el poema, es que hay una obertura antes, pero no, el primer poema de Regreso. Se llama Tañidos. Antes lo hemos comentado por ahí. Entonces yo, algunos ya la sabéis y perdonadme, pero voy a explicar la historia. Ya sabéis mi afición por lo grotesco y lo escabroso. Era el niño rarito. Si haces un poema donde no es una ida, donde es un regreso, y más con todos estos sistemas que te están alertando de cuidado, son poemas densos, queda claro que lo mejor que puedes hacer es, entre comillas, morir en el primer poema. O sea, ir de paso a un ambiente violento, un borrón y cuenta nueva, y luego ya seguimos. Pues bien, os voy a contar una historia que se refleja en los anales de Huesca, hacia el año 1136. Bien, resulta que subió al poder en Huesca Ramiro II el monje. Ramiro II el monje nunca había pensado en gobernar. Ramiro II el monje siempre había sido, como bien dice su apodo, el hermano segundo, quien tenía que hacer la carrera eclesiástica. Pero Ramiro II el monje llegó al poder y no sabía muy bien cómo controlar la situación.
Hubo una revuelta, antes una revuelta aragonesa, donde los principales señores, la historia, porque las historias tienen sus números, cuenta que fueron 12, donde los 12 principales nobles de Aragón estaban recelosos de la política de impuestos de Ramiro y desde luego no querían rendirle pleitesía. Así que Ramiro, mal aconsejado o no, se inventó una argucia. Dijo que había construido en Huesca, en la Catedral de Huesca, la campana más grande, la más sonora, la más bonita del territorio. Y pedía que todos los nobles fueran a comprobar su grandeza. Así las cosas, cuentan los anales de Huesca. Ramiro los recibió en el atrio de la catedral y luego les fue pasando una nave interior uno por uno, poco a poco. A medida que pasaban, él, con un hacha, les cortaba la cabeza. Uno a uno, los 12. El último, porque las historias tienen sus símbolos, el último, que era el peor de los traidores, tenía reservado un sitio especial, porque no solamente les cortó la cabeza, sino que luego se puso en el suelo a ordenar las cabezas para que dieran la forma de una campana, bajo una campana real. A la última cabeza le estampó en el badajo de la campana. Hay un cuento de Francisco Ayala maravilloso sobre esto y un cuadro de José Casado de la Lisal, creo, que el Prado devolvió a Huesca hace muy poco, que lo ilustran mejor de lo que yo lo voy a hacer. Pero a partir de esto, de este juego, de esta historia desconocida, pues llegaron los tañidos. Entonces, espérate un momento. Estoy. Bueno, solo que la traducción del título sí que no la vamos a decir. Bueno, Pues dila tú. la hemos traducido como clask, que es una antigua palabra que se usaba en el siglo XV en Mallorca para representar la onomatopeya de las campanas. No había nada que fuera tañidos exactamente como traducción, pero bueno, esa es la traducción clask. Cuando consigamos acabar ese poemario, que no está siendo fácil, por cierto, traducir Regreso en catalán, ya veremos a ver qué sale. Vamos a hacer un diálogo bilingüe. Yo lo voy a dar en catalán, él me va a responder en castellano y bueno, espero que os guste. No cau el ritme. Se queda sordo y luego se muerde el carrillo. Sensación de sal, también de rojo, de paño rojo, que crepita a los pies, pero no puede oírse. La mosca evoca su pulmón. Han topat com el pegat, rep a la mà i es precipita. Durante un tiempo fueron un tótem. Pronto, otras guedejas se metieron en otros ojos. La bóveda del atrio hace de todo eco de acuario. De las orejas saldrán corales y comerán los gritos. Gemecs, súpliques, amunt, però ningú mira cap amunt. Pastillas de sudor en la cuchilla y una barba isósceles, la cicatriz del ejemplo. Se detiene un momento. ¿Qué mueca es esa? No cau el ritme, cau el cap, mullat en salsa, tip sec i ple, escorcollant un mur. El aire se me acumula en la nuez. Si al menos fuera ese sonido, estallar la cáscara, los restos sólidos repicando contra el metal, la caverna en carne seca, aquella carne reseca que no mira la cruz. Al cap del botxí queden els teus claus, senyor. L'esqueix de les venes, el taló i la fusta. Mentre un os grinyola el perdó, la llàgrima incrustada a la comissura m'esquitxa, la bava de la destral, dentant nova mandíbula. Mudai miserere mei, solo oigo mi cabeza caer, caer como el acento, el paño rojo. Somos sal, somos pan de sopa. També apòstols, Y vino, vomitado, llorado fuerte, sin interiores de uvas imantadas. semblava una constel·lació, quieta, presagi de noves guerres, quieta, entre teles sulfúries, sacres, que endevinen de cap l'expressió numèrica, apartant-ne unes, d'altres no. Triaré la seva disposició de caiguda. El ritmo al que el gago bebe los restos, sin inflar su bota, y luego trota y revuelve las huellas de los que entraron, amoratados por los primeros hielos. En Huesca, 1137.
Y bueno, yo creo que con esto os hacéis muy bien a la idea de lo que es regreso, pero ya que esto es como los últimos minutos, voy a leer un poema finish luego, pero a mí se me da muy mal agradecer las cosas, quiero decir. No, es verdad, esto es una cosa que Emilio sabe, que de hecho la sufre a menudo. Que uno puede tener mucha labia para presentar a una persona, pero en el momento de agradecer como que se queda muy contenido. De hecho, yo cuando algo me emociona de verdad, yo miro a alguien, en este caso a los dos, y le digo gracias por todo. Y claro, teniendo en cuenta lo que me enrollo, pues puede parecer algo muy pequeño, pero yo les agradezco muchísimo a los dos. O sea, el esfuerzo continuo, o sea, de creer en regreso, o sea, la inteligencia para desgranarlo, el nivel de lectura y el cariño, o estas revelaciones públicas que también me pillan a mí desprevenido. Y se lo agradezco a Blanquerna, porque que se haya producido este diálogo, y no es por sentar cátedra, pero bueno, ya que está que me lo voy a permitir, es lo que debería pasar más a menudo. Dicho lo cual, y para que no parezca que, aunque Emilio sí que ha sondeado el tema de los sonetos, para que no parezca que todos son poemas largos, voy a leer... No son realmente haikus, porque yo soy una persona, como lo dijo Cristian en otra presentación, juguetona con eso. Él lo dijo controladora, pero yo voy a decir juguetona. Entonces, que me invento que el primer verso sea el título y con eso hago la trampa. De hecho, Kika dijo que eso se relacionaba muy bien más con la tradición de las tancas. Y lleva toda la razón. Porque me recordaba un poco a la tradición que Riba pone en Cataluña en su momento, en los 20. Espero que lo leas. Sí, no, desde luego, o sea, yo necesito reconocerme en esos estilos. No, es fascinante, esas sinergias, que ahora está muy de moda la palabra. Entonces voy a leer dos de estos y si queréis pues acabamos y nos abalanzamos hacia el vino o hacia los libros, los que quieran. Creo que hay un descuento, por ahí luego os comenta Kika. O ambas cosas. ¿Sí? O ambas cosas, que sería lo ideal. Entonces, uno de ellos no está en regreso, es de la nueva jornada, que se llama, ya que aquí lo hemos comentado bastantes veces, La juventud. Y la juventud sería aquella mano que baja dulce el párpado de los fantasmas. Y el último, dame un tiempito, aquí está, se titula En el lugar común. Entonces, en el lugar común, los esqueletos se mueven con la inercia del oleaje. Pues con esto solo me queda daros las gracias a vosotros por todo.